Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes desde la hora en el que me estén oyendo. Soy Ángel Javier de Ángel Moar. Muchos de nosotros conocemos la historia del rey David, un hombre acorde al corazón de Dios, vivía en la integridad y hacía lo que a Dios le agrada. Sabemos que en su juventud asesinó al gigante Goliat, fue escogido y llamado por Dios para que sea un jefe, un rey, un elegido del Señor. Sin embargo, hoy quiero detenerme en un punto muy importante. A pesar de que él había sido llamado por Dios y había caminado según la voluntad del Señor, cuando menos se lo esperaba, cuando quizá no lo contemplaba, él llegó a fallar. Se dejó llevar por el deseo que sintió en su momento. Y es que dice las Sagradas Escrituras que en un momento, en una tarde, en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. Entonces él quiso saber de ella. Le dijeron que es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías. Entonces David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Ella llegó a la casa de David. Este se acostó con ella. Sin embargo, después de ello, quedó embarazada. Esa acción llevó a la consecuencia, y en la consecuencia se tenía que tomar una decisión. Fue entonces cuando el rey trató de remediar lo que había hecho según sus ideas. David trató de hacer a que el esposo de Betsabé entrara a su casa y se acostara con ella, ya que en distintos momentos el rey le decía a Urías, por ejemplo, anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Sin embargo, Urías apenas salía de la casa del rey, éste se quedaba afuera del palacio, es decir, no entraba a su casa, pues incluso no se sentía digno de que él estuviera en casa con su mujer, pasara buen rato, lo pasara bien, cuando sus demás compañeros estaban en la guerra, estaban pasando incluso frío o hambre, en pocas palabras, no lo estaban pasando bien. Por ello es que se quedaba fuera del palacio y no aceptaba las invitaciones que el rey David le hacía. Asimismo, el rey David intenta emborrachar a Urías y lo logra, para que éste pueda volver a su casa y esté con su mujer. Sin embargo, una vez más, Urías se queda afuera del palacio, duerme en la intemperie con los demás soldados. Entonces David toma una última decisión, esa decisión que incluso le costaría una vida, ya que le comenta a uno de sus soldados en que Urías fuera colocado en lo más duro de la batalla, luego fuera dejado solo para que fuera atacado y así pueda morir. Todas estas decisiones nos dicen un versículo que le pareció pésimo a Dios, no le agradó, y ello conllevaría a que aún tenía que asumir las consecuencias de sus actos. Los capítulos posteriores nos muestran lo que David vivió, lo que tuvo que enfrentar. Incluso el hijo que iba a tener con Betsabé llegó a morir, y más adelante su propio hijo tratará de matarlo. Hay un capítulo que nos hace mención acerca de las tragedias que David tuvo que enfrentar. Sin embargo, Dios no apartó de él su gracia, su favor y su misericordia. Toda esta historia nos lleva a comprender en que a pesar de los errores que cometemos y nuestras infidelidades contra Dios, Él sigue siendo fiel y mantiene su amor en pie para que cuando volvamos, ese amor cubra nuestros pecados. No trato de decir peca y Dios te perdonará, sino quítate la culpa que Dios está dispuesto a perdonar. Pues David, el rey comprendió en que había hecho algo mal. A él se le atribuye el Salmo 51, donde suplica que Dios le perdone de sus pecados. Ese salmo de penitencia, ese salmo de arrepentimiento que incluso dice: borra de en mí todo rastro de malicia, purifícame de mi pecado, mostraré tu camino a los que pecan. Un sacrificio de holocausto no te gustaría, sino más bien mi corazón contrito y quebrantado a Dios ofreceré. Ese salmo hermoso, ese salmo que nos
lleva a profundizar, que nos lleva a reflexionar en cómo el rey, estando en su error y después de su error, suplicó a Dios su misericordia, suplicó a Dios su perdón. Entonces nos damos cuenta que fue ahí en el que él presentó a Dios un espíritu arrepentido y suplicante. Y Dios en su bondad lo levantó de su abatimiento, quitó de él el peso de la culpa, porque ciertamente el peso de la culpa es lo que a veces nos impide vivir y encontrar la verdadera felicidad. Dios hizo resurgir en él la esperanza y la alegría. Por ello, esta historia es un llamado a la conversión, pero de igual forma a renacer en medio de nuestras culpas, hallar la esperanza pese al pasado que hayamos tenido, porque ese es Dios, ese es nuestro Dios, el Dios de misericordia, que en donde abunda el pecado, o en donde abundó el pecado, sobreabunda su gracia. Y cuanto más cuando el Hijo del Hombre se entregó hasta el extremo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que esa vida no esté llena de amargura, sino lleno de paz, de gracia y plenitud. Esa es la gracia y el regalo que Dios quiere hacerle a nuestras vidas, pero sobre todo a nuestras almas. Porque en el alma es donde se encuentra la felicidad, esa felicidad que se expresa y se manifiesta en nuestro cuerpo carnal. Por ello, una vez más, esta es una invitación a quitarnos la culpa, a no sentirnos culpables. Y si nos sentimos culpables, sin embargo, en esa culpabilidad que se llega a sentir, lo importante es seguir el ejemplo del rey David, que pese a que incluso asesinó a una persona, cometió adulterio, al ver a una hermosa mujer, y emborrachó a un hombre, trató de simplemente remediar lo que hizo en base a sus propios pensamientos o a sus propias ideas. Sigamos ese ejemplo que nos invita a presentar a Dios un espíritu contrito, un espíritu arrepentido para recibir su misericordia, para recibir su perdón.